Irán sigue manteniendo el control porque no está permitiendo que los estadounidenses ataquen Irán y salgan impunes. Los estadounidenses están pagando un precio muy alto por cada ataque. Si esto continúa, si hay una escalada, si se ataca la infraestructura crítica de Irán, su infraestructura crítica también será atacada. La diferencia es que eso provocaría muchísimo sufrimiento en Irán, afectaría a muchos iraníes, pero para ellos sería el fin de su país. La gente tendría que marcharse, colapsarían. Y creo que eso llevaría claramente a una depresión económica global que marcará el que todos vivimos. Bienvenidos a World Affairs in Context. Soy Lena Petrova. Hoy me alegra mucho dar de nuevo la bienvenida al programa al doctor Mohammad Marandi. El profesor Marandi es académico y comentarista político con base en Teherán. Además, participó en las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán que llevaron a la firma del JCPOA en 2015. Profesor Marandi, me alegra mucho volver a verle. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Siempre es un honor estar en tu programa. Es un honor tenerle aquí. Bueno, en una nueva ronda de escalada, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el 10 de junio, hora de Teherán. Y un día antes se informó que Irán supuestamente había derribado un helicóptero Apache cerca del estrecho de Hormuz. En una publicación, Trump dijo, sin aportar ninguna prueba, que Irán era responsable de derribar el helicóptero y que Estados Unidos, cito, debe responder. Profesor Marandi, explíquenos qué fue exactamente lo que ocurrió con el supuesto derribo del helicóptero y el posterior ataque de Washington. Los iraníes no han asumido la responsabilidad, como suelen hacer. Así que no sé qué ha pasado. Hablé con un par de oficiales militares, con un oficial de rango relativamente alto, y me dijo que debía de haber sido un fallo mecánico. Luego le pidió a otra persona que lo confirmara, y esa persona dijo lo mismo. Los iraníes tampoco han hecho ningún comentario al respecto. Aunque no hayan estado implicados, supongo que no dirían que no fueron ellos, porque eso podría interpretarse mal por parte de los estadounidenses, como una señal de debilidad. Si los iraníes dijeran no fuimos nosotros, entonces los estadounidenses pensarían, tienen miedo. Así que los iraníes se mantuvieron en silencio y simplemente dijeron que si les atacaban, responderían. Y al final, eso fue lo que pasó. Así que, o bien se cayó por un fallo mecánico, o quizá hubo un incidente. Un dron y el helicóptero chocaron. Eso es lo que dicen. Si fue así, ya sabes, la culpa sería de los estadounidenses. Si había un dron en aguas territoriales iraníes, en el estrecho de Hormuz, pues los americanos tendrían que haber sido más cuidadosos. También existe la posibilidad de que los iraníes lo derribaran. Pero como he dicho, dado que no se han atribuido la responsabilidad, cosa que siempre hacen, no sé qué pensar. Dudo que lo hicieran. ¿Cuál ha sido el alcance de los ataques? Cuéntenos qué ha sido alcanzado. Sé que hubo plantas desalinizadoras que fueron atacadas. ¿Hasta qué punto ha llegado el daño? Bueno, los recursos de agua que fueron atacados abastecían, creo, a unas 20,000 personas. Y estamos en verano. Hace muchísimo calor en la región del Golfo Pérsico. En el lado iraní no es tan duro como en el otro lado del Golfo, donde el clima es mucho más extremo. Pero aún así aquí también es difícil. Hace muchísimo calor. Así que quitarle el agua a mujeres y niños es un crimen. Es un crimen de guerra. Y se hizo de forma intencionada. No sé si esto es algún tipo de mensaje dirigido a los iraníes, como diciendo que van a hacer lo mismo en todo el país, o que van a matar a la gente, privándola de agua y electricidad. Supongo que hay algún tipo de mensaje detrás de este ataque.
Ahora bien, los bombardeos en general sobre objetivos militares no fueron muy importantes. En cambio, la contraofensiva iraní fue mucho más contundente, y esto se está convirtiendo en algo habitual. Los estadounidenses han violado el alto el fuego, y por supuesto, el bloqueo de los puertos iraníes es una violación, un acto de guerra en sí mismo. Pero en lo que respecta al conflicto militar, los estadounidenses han infringido repetidamente el alto el fuego, y los iraníes han respondido. Sin embargo, en las 3 últimas ocasiones, incluido este ataque, la respuesta iraní ha sido muy dura. En otras palabras, la reacción de Irán ha sido mucho más severa que el ataque estadounidense. Y veo un patrón ahí. También está el ataque de Irán contra el régimen israelí, cuando éste amenazó con arrasar el sur de Beirut. Dijeron que querían arrasarlo, una zona donde viven cientos de miles de personas, y a la que también llegaron cientos de miles de refugiados. Así que, probablemente más de 1 millón de personas estaban siendo objetivo, y los iraníes golpearon con fuerza al régimen israelí cuando atacaron el sur de Beirut. Así que sí, hay una especie de patrón aquí. Los iraníes, en las últimas 3 semanas más o menos, se están mostrando más firmes en su actitud hacia Trump y Netanyahu. Estados Unidos e Israel parecen estar librando una especie de conflicto de baja intensidad, en el que pueden atacar a Irán cuando quieran, mientras Israel bombardea el sur del Líbano con total impunidad. Si esto sigue así, es posible que Irán pierda la capacidad de disuasión que había logrado desde febrero, ¿verdad? Y eso significaría, sin duda, que Estados Unidos e Israel pasarían a tener el control de la situación. Entonces, ¿cuál es la posición de Irán ante la posibilidad de que la guerra se transforme en una especie de formato militar cómodo para Estados Unidos y su aliado Israel? En la práctica, ¿qué implica un conflicto de baja intensidad con intercambios de fuego durante un supuesto periodo de alto el fuego? ¿Qué significa eso realmente para que Irán pueda mantener su capacidad de disuasión, recuperarla y, en definitiva, seguir teniendo el control en este escenario? Bueno, lo más importante que está haciendo Irán ahora mismo es controlar el estrecho de Hormuz. Y cada día que pasa, como resultado del asedio de Estados Unidos y de sus violaciones del alto el fuego, la economía global se acerca más a una crisis. Así que el tiempo no juega a favor de Trump. En realidad es justo lo contrario. Cuanto más se prolongue esta situación, más grave será la crisis para la economía mundial y, por supuesto, también para la estadounidense. A los estadounidenses no les importa la economía global, les importa la suya propia. Pero, como me explicabas antes del programa, se cree que en julio las reservas estratégicas estarán algo agotadas, si no me equivoco, y que hacia finales del verano la crisis se volverá bastante grave, con un aumento muy rápido del precio de la energía. Así que, cuanto más se prolongue esto, peor será la crisis, será más larga y más profunda. Y aunque ahora se llegara a un acuerdo, más adelante en el año volvería a haber una crisis. Por eso, esto es importante. Es una base importante que tiene Irán. Los estadounidenses están intentando asfixiar a Irán, pero para ellos esto es un arma de doble filo. Se están asfixiando a sí mismos al mismo tiempo. Así que ese es un tema. La segunda cuestión es que, como dije antes, creo que las respuestas firmes y contundentes de Irán que estamos viendo ante las 3 últimas violaciones estadounidenses y ante las amenazas del régimen israelí al Líbano, en realidad mantienen a Irán al mando. Irán sigue teniendo el control porque no permite que los estadounidenses ataquen a Irán y salgan impunes. Los estadounidenses están pagando un precio importante por cada ataque. Y los israelíes están pagando un precio muy alto por el genocidio en Gaza, por el genocidio en el Líbano, porque Hezbollah está respondiendo. Y ahora el régimen israelí, al menos por el momento, se ve obligado a abstenerse de arrasar Beirut. Y es increíble que puedan decir algo así, que van a arrasar Beirut, y que los países occidentales ni siquiera lo sancionen. No les importa.
De hecho, lo apoyan. Ya sabes, es que es como el mundo en el que vivimos ahora es tan distópico. Los líderes occidentales, los parlamentarios, las élites, los periodistas, todos dicen sí, los israelíes han dicho que van a arrasar Beirut. Es como si dijeran, vamos a arrasar Houston, o Los Ángeles, o Chicago, o Nueva York, o algo así. Y todo el mundo responde, claro, claro, sin problema. Pero bueno, ahora mismo los israelíes han dado marcha atrás en eso, aunque puede que empiecen a atacar Líbano o Beirut dentro de poco. Y entonces Irán atacará al régimen israelí. Y los iraníes también han amenazado al régimen israelí por lo que está haciendo en el sur del Líbano. Creo que si el régimen israelí sigue así, porque ahora mismo están intentando compensar, arrasando pueblos y ciudades en el sur del Líbano y matando a decenas de personas cada día en el sur, en su furia. Si esto continúa mucho más tiempo, los iraníes volverán a atacar al régimen israelí. Así que, en mi opinión, los iraníes están en una posición de fuerza, y eso va a seguir siendo así. Y aunque Trump lleve a cabo un gran ataque, porque se habla de que Estados Unidos podría lanzar una ofensiva terrestre importante contra Irán, o de que podría haber una gran campaña aérea dirigida por el régimen israelí y por Trump, eso no va a funcionar. Solo va a empeorar la situación. Porque si se ataca la infraestructura crítica de Irán, Irán destruirá la infraestructura crítica de Israel y también la de los regímenes del Golfo Pérsico. Y eso significaría que ya no habría petróleo ni gas, ni del Mar Rojo, ni del Golfo Pérsico. Creo que eso determinaría el destino de la economía mundial. Y pienso que entonces entraríamos, sin duda, en una gran depresión peor que la de los años 30. Pasemos al papel de los estados del Golfo. Irán respondió al ataque de Estados Unidos atacando Bahrein, Kuwait y Jordania, si no me equivoco. Y está claro que todos los países del Consejo de Cooperación del Golfo son muy conscientes de los riesgos que corren sus infraestructuras de petróleo y gas y de las consecuencias globales si vuelven a ser atacadas. ¿Cuál es ahora la dinámica en la región en cuanto a la cooperación de estos países con Estados Unidos e Israel para presionar a Irán? ¿Y diría usted que ha habido algún cambio notable en la posición de Emiratos Árabes Unidos o de Arabia Saudí que pudiera ayudar a poner fin al conflicto? Bueno, los iraníes están en comunicación con todos esos países, en conversaciones uno a uno. Y la gente va y viene. No se trata solo de mensajes que se envían de un lado a otro. Y por lo visto ha habido algunos avances. Pero al final, si esos países siguen permitiendo que Estados Unidos ataque a Irán, porque Estados Unidos tiene allí sus recursos, sus aviones, en los ataques de anoche, usaron el espacio aéreo de esos países, usaron sus bases, y cuando el régimen israelí atacó a Irán, los estadounidenses les ayudaron a través de esos mismos países. El espacio aéreo de esos países también se utilizó en el ataque israelí. Así que si esto continúa, si hay una escalada, si se ataca la infraestructura crítica de Irán, la infraestructura crítica de esos países también será atacada. La diferencia es que eso crearía muchísima miseria para muchos iraníes, pero para ellos sería el fin de sus países. La gente tendría que marcharse, se derrumbarían. Y creo que eso llevaría claramente a una depresión económica global que cambiaría la forma en que todos vivimos durante muchos, muchos años. Cambiaría el mundo. Pero estos países en realidad no tienen soberanía. Si simplemente se unieran, digamos, los saudíes, los emiratíes, quiero decir, Jordania es un apoderado de Estados Unidos y ayuda al régimen israelí en todo lo que puede. Y además, el régimen ayuda a derribar los drones iraníes, ayuda a derribar los misiles iraníes y ayuda a Estados Unidos a llevar a cabo ataques contra Irán. Ayuda a los israelíes a llevar a cabo ataques contra Irán. Así que ahora son mucho más abiertos sobre su alianza con el régimen israelí,
o sobre su apoyo al régimen israelí y también al régimen de Jordania. Pero estos países apoyaron a los estadounidenses y quedaron devastados como resultado de esta guerra. Y siguen estando devastados porque el estrecho de Hormuz no está abierto para ellos. Y por supuesto, su infraestructura crítica quedó gravemente dañada durante la guerra. Apostaron por el caballo equivocado. Pensaron que, si ayudaban a los estadounidenses a atacar a Irán, Irán sería derrotado en 3 o 4 días y todo habría terminado. Pero eso no ocurrió y ahora están en serios problemas. Lo único que pueden hacer es decir, no permitiremos que los estadounidenses usen más nuestro país. Quejarse. Si eso ocurre, la paz volverá a la región. Pero es que no tienen esa capacidad. Están demasiado comprometidos. Exacto. Están de hecho ocupados, como mencionabas. Hablemos del sur del Líbano, porque ese es, por supuesto, el centro mismo del problema ahora mismo. Desde hace un mes, Israel ha estado matando a cientos de civiles inocentes en el sur del Líbano, y al mismo tiempo afirma que solo ataca a la resistencia libanesa, Hezbollah. Ahora bien, el 7 de junio fue la primera vez que Irán atacó a Israel después de que Israel golpeara el territorio de otro país. Desde la perspectiva de los funcionarios iraníes y desde la perspectiva de Irán como Estado, ha conseguido imponer un coste lo bastante alto o aumentar los costes para Israel como para impedir que vuelva a atacar Beirut. ¿Y cuál crees que es la razón por la que Trump no ha podido o no ha querido contener a Netanyahu y evitar los ataques contra el sur del Líbano y Beirut? Bueno, la situación en Líbano es muy complicada. Los estadounidenses, los israelíes y Erdogan, juntos, han conseguido imponer un gobierno títere en Damasco, un gobierno o régimen de Al-Qaeda o del ISIS, obediente a Estados Unidos. Y mientras hablamos, están intentando cerrar la frontera con Líbano, lo cual es un problema, porque así no puede entrar la ayuda iraní de contrabando. Están cooperando con los israelíes y con los estadounidenses. Y el propio gobierno libanés también está cooperando. Estados Unidos y sus aliados regionales impusieron al presidente y al primer ministro, aunque no tuvieran legitimidad popular. No ganaron las últimas elecciones parlamentarias en Líbano. La coalición de Hezbollah lo hizo muchísimo mejor. Pero, en cualquier caso, los estadounidenses los instalaron, y en esta guerra han estado actuando siempre en contra de la resistencia. Lo que han hecho es impedir que los refugiados salgan del sur. Es decir, están impidiendo que ciudadanos libaneses viajen a otras partes del país. Quieren atraparlos. Y por eso las embajadas occidentales, las ONG occidentales y el propio gobierno están ayudando a ciertos barrios a bloquear la entrada de refugiados en distintos barrios, distintas y distintas ciudades. Y los saudíes, los emiratíes, los cataríes, que financian a gente del tipo de ISIS y Al-Qaeda, los wahabíes y los salafíes, también están diciendo a sus grupos financiados en Líbano y, por supuesto, en Siria, que impidan a los refugiados ir a barrios donde son numerosos o donde tienen fuerza. Así que el gobierno del Líbano, junto con ISIS y Al-Qaeda, el régimen israelí, los estadounidenses, las embajadas occidentales y las ONG han acabado atrapando a los refugiados. Y el gobierno libanés bloquea cualquier ayuda que venga de Irán o de Irak, mantas, tiendas, lo que sea. ¿Por qué? Porque quieren aplastar a esa gente. Y la población del sur no tiene a dónde ir. Muchos se han marchado al sur de Beirut, y algunos no tienen ningún sitio donde quedarse, así que regresaron al sur y los mataron. Así que el gobierno del Líbano y esta coalición liderada por Occidente han matado a mucha gente como resultado. Pero ahora, lo que el régimen israelí quiere hacer es arrasar el sur de Beirut, donde vive una enorme comunidad, ya sabes, con todos esos refugiados. Probablemente ahora, con los refugiados, haya más de 1 millón de personas allí. Más de 1 millón. Quieren arrasarlo. Y lo han dicho abiertamente, que quieren arrasarlo. Y a Occidente le parece bien. Los periodistas occidentales
los diplomáticos occidentales, dicen que no pasa nada. Entonces los iraníes les advirtieron que no lo hicieran y dijeron que si lo hacían, atacarían. Y durante unos días Netanyahu dio marcha atrás y Trump vimos esa conversación telefónica y Trump le dijo, el mundo odia a Israel, el mundo te odia y todo eso. Pero Netanyahu atacó de todos modos, y entonces Irán golpeó al régimen israelí, y el régimen respondió atacando a Irán, e Irán volvió a golpear, esta vez con más fuerza. Como dije, los iraníes han sido muy duros durante las últimas 2 o 3 semanas, tanto con el régimen de Trump como con el de Netanyahu. Por ahora, eso ha creado una especie de disuasión, y el régimen no está atacando el sur de Beirut, la capital. Pero en su rabia y su ira, están atacando a la gente en todo el sur, con más intensidad. Aún así, los iraníes también les han advertido que no van a tolerar lo que está ocurriendo en el sur. Así que creo que si esto sigue mucho más tiempo, los iraníes, incluso si no van contra Beirut, acabarán atacando al régimen israelí. La Casa Blanca afirmó que, por primera vez, no participó en la defensa de Israel cuando Irán respondió al ataque israelí contra el sur de Beirut. Entonces, si eso es cierto, si Estados Unidos realmente no participó, ¿cómo interpretas un giro de los acontecimientos como ese? Bueno, eso no es cierto. Quiero decir, los estadounidenses estuvieron muy implicados. Ayudaron a los israelíes a través de Turquía, con aviones AWACS que vuelan sobre Turquía, aviones de la OTAN desde bases estadounidenses en Turquía. Y el gobierno turco es aliado de Estados Unidos. También usan sus recursos en Jordania y lo poco que les queda en la región del Golfo Pérsico, aunque sobre todo en Jordania. Y todo eso se utiliza para ayudar a los israelíes. Y por supuesto, les proporcionan misiles tierra-aire. Cualquier capacidad que tengan, se la dan a los israelíes. Además, para el repostaje, ayudan a los cazas israelíes, los reabastecen en vuelo. Así que forman parte de todo esto. Pero no quieren que se les vea como parte de ello. Y eso es porque Trump no quiere una escalada demasiado grande. Pero, al mismo tiempo, Trump, siendo tan errático e impredecible, un día después de ese accidente de helicóptero, por la razón que fuera, es difícil entender realmente lo que está pasando, y me resulta imposible predecir a Trump, entenderlo o comprenderlo. Te preguntaría, ¿tú qué piensas? No lo sé. Creo que Trump no es una persona estable. Creo que es un psicópata y probablemente esté muy comprometido, o al menos muy endeudado con la oligarquía sionista en Estados Unidos. Hay muchas razones, o una combinación de razones que se me ocurren para explicar algunas de las cosas que hace. Pero por un lado, no quiere escalar el conflicto. Y por otro, ha reunido un gran número de tropas y de equipo en la región que podrían usarse en operaciones terrestres para tomar territorio iraní en el continente, islas iraníes, y para llevar a cabo de nuevo un gran ataque aéreo contra el país. Así que eso es bastante posible. Nadie sabe hacia dónde quiere llevar esto Trump. Yo imagino que Trump quiere salir de ahí, pero que el lobby sionista no se lo permite. Vimos a Joe Kent, en su carta de dimisión, decir muy claramente que esta guerra no tiene que ver con armas nucleares, que Irán no las está fabricando, que Irán no es una amenaza para Estados Unidos, que todo gira en torno al lobby sionista y al régimen israelí. Y creo que eso sigue siendo igual hoy. Aunque la presión sobre la economía estadounidense está creciendo rápidamente, y también sobre la economía global, eso es algo que los estadounidenses tienen que plantearse en serio. ¿Van a convertirse en defensores de América primero, o van a seguir siendo de Israel primero? Pero, aunque parece que Trump quiere salir, por otro lado, ha preparado una fuerza para una posible escalada. Así que, ¿quién sabe? Profesor Marandi, ¿cuál es la evaluación actual de Irán sobre los esfuerzos diplomáticos entre Estados Unidos e Irán y en qué punto se encuentra hoy el memorando de entendimiento?
Bueno, como sabes, el marco del acuerdo se cerró hace unas semanas y creo que se hizo público. Estados Unidos tendría que ceder aproximadamente la mitad de los activos robados de Irán desde el principio. Tendrían que poner fin a las guerras en Líbano y al genocidio en Gaza. Tendrían que levantar el asedio y eliminar las sanciones sobre las exportaciones energéticas de Irán durante la vigencia del acuerdo. Y por su parte, Irán permitiría que los barcos pasaran por el estrecho de Hormuz con normalidad, como antes. El asedio, en términos numéricos, y que Irán declararía que no está desarrollando armas nucleares, algo que lleva décadas afirmando una y otra vez. Ese es, en general, el marco del acuerdo. Pero Trump, en más de una ocasión, salió de repente y dijo: no voy a devolver ninguno de los activos de Irán, no voy a levantar las sanciones. Líbano no tiene nada que ver con el acuerdo de alto el fuego, pero todo eso está por escrito. Son negociadores estadounidenses e iraníes los que habían avanzado. Y hay una especie de texto ahí que no está completamente acordado, pero tampoco están tan lejos. Sin embargo, Trump no tiene la voluntad de dar ese paso final. Y, una vez más, es por el lobby sionista dentro de este régimen. Así que ya sabes, está sacrificando a Estados Unidos, está sacrificando la economía mundial por el bien del sionismo, por el bien de Netanyahu, por el bien de un régimen genocida. Y no parece capaz de cambiar de rumbo. Has mencionado brevemente los activos congelados y he visto informes en las últimas 48 horas, informes sobre activos congelados que habrían sido liberados parcialmente a Irán. No estamos seguros de hasta qué punto esos informes son ciertos. ¿Podrías contarnos en qué punto están ahora mismo Estados Unidos e Irán respecto a la liberación de los activos iraníes congelados? ¿Se ha devuelto ya una parte a Irán? ¿O sigue todo completamente congelado y sin moverse? Durante los combates entre los iraníes y el régimen israelí, se despejó el espacio aéreo iraní y también el de algunas zonas alrededor de Irán. Pero hubo un único avión que llegó desde los Emiratos a Teherán y ha habido mucha especulación sobre qué significa eso. Yo no lo sé y tengo tanto interés como tú en saber quién iba en ese avión, por qué vino a Irán, qué pasó exactamente, pero no lo sé. Hay muchas conjeturas que no puedo confirmar ni desmentir. Simplemente no lo sé. No tengo pruebas. Pero sí es curioso que un avión procedente de los Emiratos llegara a Irán. Ahora mismo hay una cierta rivalidad, puedo decir, entre los Emiratos y Qatar por mejorar sus relaciones con Irán. Esa rivalidad existe. Pero lo que ocurrió realmente, no lo sé. Trump ha dejado claro en varias ocasiones que pretende contener a Israel para que no escale el conflicto, y luego él mismo da un giro y lo intensifica. Pero sabemos que Israel lleva años saboteando iniciativas de paz realmente significativas, y eso ya ocurría incluso antes del ataque a Irán a principios de este año. ¿Cómo pueden ambas partes superar este problema de que Israel esté constantemente escalando y saboteando negociaciones con sentido? ¿Cómo se puede superar eso, teniendo en cuenta el enorme nivel de influencia que el lobby israelí y el propio Netanyahu ejercen sobre el proceso de toma de decisiones en Washington? Bueno, Lena, si echas la vista atrás y piensas en los últimos 20 y pico años, desde el 11 de septiembre, ya sabes, aquel día, además del hecho de que había israelíes bailando en Nueva York, mientras las Torres Gemelas ardían y todo eso, después del 11 de septiembre, Netanyahu dijo que eso era bueno para Estados Unidos, para Israel. Y luego, claro, el general Wesley Clark salió y dijo que había un plan para invadir 7 países en 5 años. Y por supuesto, 6 de esos países ya han sido arrasados, y solo queda Irán. Pero en lugar de 5 años, han pasado 25. Así que independientemente de quién estuviera detrás del 11 de septiembre, en estos últimos 25 años, los israelíes han estado destruyendo la economía estadounidense. Han estado destruyendo la región,
destruyendo Irak, Afganistán, Siria, Líbano, Libia, y así sucesivamente. Lebanon, Libya, and so on. But the United States has wasted tens of trillions of dollars. Pero también, Estados Unidos ha malgastado decenas de billones de dólares. Y Estados Unidos, que cuando yo era joven era el país más avanzado del mundo, ahora está donde está, como tú sabes mucho mejor que yo, siendo tú el experto en economía aquí. Así que, antes de esta guerra, Netanyahu y el régimen israelí ya habían hecho un daño enorme al pueblo estadounidense, un daño irreparable, y también un daño irreparable a la gente de toda Asia Occidental y el norte de África. Y ahora, Netanyahu, los israelíes y los sionistas están provocando, no solo están cometiendo un genocidio en Gaza y en Líbano, sino que además están destruyendo la economía global, literalmente. Están empujando para hundir la economía mundial. Y esto va mucho más allá de las ocasiones anteriores. Il problema è che gli Stati Uniti non si può American preparar. Mientras las prioridades del régimen israelí sigan siendo más importantes para las élites de Washington, Estados Unidos continuará cuesta abajo. Y en esta guerra va a ser mucho más rápido y mucho peor que en ocasiones anteriores. Así que lo único que puede cambiar esto es que la gente en la Casa Blanca y en Estados Unidos, incluso muchos de esos que anteponen a Israel, reconozcan que el país está a punto de caer por un precipicio, la economía estadounidense, y decidan que hay que dar prioridad a Estados Unidos por encima del régimen israelí. No creo que ningún partidario incondicional de Israel haga eso jamás, pero sí pienso que hay bastantes personas, entre las élites de Estados Unidos, incluso sionistas, que reconocen que esto también sería catastrófico para ellos. Sería catastrófico incluso para el propio régimen israelí, porque ese régimen depende por completo de Estados Unidos. Sin el apoyo de Estados Unidos y de Europa, no podrían llevar a cabo un genocidio. No podrían mantener en marcha la máquina de matar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, año tras año. Así que creo que en algún momento podríamos ver a Estados Unidos sentir que tiene que dar prioridad a sus propios intereses por encima de los de Israel. Puede que la información que salió sobre la conversación de Trump con Netanyahu sea una señal de que hay más miedo en Estados Unidos y entre las élites sobre el futuro de la economía. Y el hecho de que también estemos viendo otras filtraciones sobre cosas que ha dicho Trump, no es tanto Trump lo importante, sino quienes filtran esas cosas. Son personas con poder. Algunos son israelíes, sí, y todos son claramente sionistas. Así que me da la impresión de que hay fricciones. Y quizá, y esto es solo una especulación, seguro que tienes invitados que podrían hacer valoraciones mucho más precisas, pero yo diría que tal vez algunas élites en Estados Unidos quieren que Netanyahu pierda las elecciones. Así que están haciendo públicos esos comentarios como una especie de voto de no confianza hacia Netanyahu, quizá para ayudar a la oposición. La oposición, por supuesto, es igual de genocida, y la sociedad israelí también lo es. Las encuestas lo muestran claramente. No es algo polémico. Pero si alguien de la oposición llegara al poder, tal vez podrían darle un lavado de cara y decir que todos los problemas del pasado fueron culpa de Netanyahu y que ahora tenemos a una persona realmente decente, que tiene 3 gatos en casa y ya sabes, ese tipo de cosas. Así que supongo que eso podría formar parte de la estrategia. Y todo esto porque reconocen que Estados Unidos se dirige hacia ese precipicio del que hablaba antes. Pero bueno, todo esto es especulación. Estoy de acuerdo con lo que dices. No tiene sentido que los funcionarios estadounidenses, que deberían actuar en el mejor interés de Estados Unidos, estén dispuestos a ejercer tanta presión sobre la economía norteamericana y por extensión sobre la economía global.
Con estos nuevos ataques, en lugar de seguir una vía diplomática y de ser realistas respecto a los intereses de seguridad de Irán para encontrar una solución negociada, lo que hacen es provocar una subida del precio del petróleo y poner en riesgo a los países más vulnerables. Y, por supuesto, la economía estadounidense, que ya vemos que se está desacelerando, también se ve amenazada. Así que sí, coincido contigo, esto no es ni de lejos una política de América primero en lo que respecta a las acciones de Washington. Y la verdad sería deseable que lo fuera. Creo que la mayoría de la gente sí quiere ver una solución diplomática, una solución política al conflicto. Sin embargo, sabemos que, como has mencionado, es una situación muy compleja con muchos actores implicados y muchos intereses en juego. Así que, ojalá haya pronto una solución que ponga fin a esta guerra, que tenga en cuenta los intereses de seguridad de Irán, sus iniciativas pacíficas y que realmente acabe con el genocidio en Gaza y en el sur del Líbano, como decías. Pero, profesor Morandi, la última pregunta que quiero hacerle es, ¿cómo sería un marco de seguridad realista para Oriente Medio desde la perspectiva de Teherán? Supongamos que esta guerra termina. ¿Cuál sería el escenario ideal, una especie de nueva etapa en la región que pudiera traer estabilidad y paz? ¿Cómo sería eso? Bueno, la raíz del problema es, por supuesto, el etnosupremacismo y el proyecto del Gran Israel, y también el apoyo que Occidente da al genocidio, al expansionismo y al etnosupremacismo en nuestra región, donde un grupo de personas se considera el pueblo elegido, y los demás son vistos como subhumanos, subordinados, y sus vidas no valen nada, son Amalek. Ese es el problema fundamental. Y el imperio, que ha estado detrás del régimen israelí, se ha asegurado de que los países de la región sigan en su órbita y de que cualquiera que se oponga al genocidio o a la subyugación del pueblo palestino sea señalado como objetivo. Así que tenemos a Turquía y a los países del Golfo Pérsico, Jordania, Egipto, entre otros, y ahora también Siria, todos colaborando dentro del bloque estadounidense. Pero eso en la práctica facilita y permite que el régimen israelí continúe con esta limpieza étnica, con la masacre y ahora literalmente con el exterminio de tanta gente. Esa es en realidad la causa de fondo. La única manera de que esta región alcance una solución pacífica es que las personas sean tratadas como seres humanos iguales en esta parte del mundo. Y una de las cosas más alentadoras que he escuchado últimamente, lo dijo Max Blumenthal, es esto. Dijo que recientemente se había realizado una encuesta por parte de un instituto judío en Estados Unidos, en la que casi el 50% de los jóvenes judíos menores de 35 años, creo, afirmaban que en Palestina judíos y palestinos deben vivir juntos, uno al lado del otro, que deben convivir uno al lado del otro. Eso creo es un cambio enorme y alentador, que muestra que básicamente la mitad de los jóvenes judíos en Estados Unidos rechazan el etnosupremacismo, el apartheid, la limpieza étnica y el genocidio. Y eso no significa que la otra mitad los apoye. Quiero decir, que los apoye directamente. Muchos de ellos, creo, respaldan la solución de los dos estados, que por supuesto no es. Pero en cualquier caso, lo que quiero decir es que una clara mayoría de los jóvenes judíos en Estados Unidos no apoya el genocidio ni la limpieza étnica, ni nada por el estilo. Pero, según entiendo de esa encuesta, la mitad de ellos están rechazando, de hecho, el etnosupremacismo y el sionismo. Y eso, a pesar de que, como todos los estadounidenses, están expuestos a una enorme cantidad de propaganda estatal. Están siendo adoctrinados por la oligarquía y sus medios de comunicación. Pero además, tienen otra capa de propaganda dirigida específicamente a ellos, que es, por supuesto, la de la comunidad sionista y todo lo relacionado. Así que, a pesar de toda esa propaganda, ver a la juventud apartarse de esa narrativa tan terrible es algo muy alentador. Y demuestra que el mundo está cambiando.
Y aunque no veo que vaya a surgir una solución para nuestra región pronto, ni mucho menos muy pronto, creo que el sionismo y el régimen israelí son tan despreciados en todo el mundo, y cada vez más también en Estados Unidos, que están provocando su propia destrucción. No digo que vaya a pasar mañana, ni la semana que viene, ni el mes que viene, ni siquiera el año que viene, pero creo que hacia ahí nos dirigimos. Y aunque los tiempos sean oscuros para la gente de la región y del mundo entero, porque todos van a sufrir las consecuencias de esta situación catastrófica que han provocado el régimen israelí, Trump y los sionistas, sí creo que están ocurriendo cambios enormes en todo el mundo, en contra del régimen israelí, en contra del genocidio, en contra de esta guerra, que tendrán un impacto en los próximos años. Profesor Morandi, muchísimas gracias por acompañarnos y por ser tan generoso con su tiempo. Le agradezco de verdad que nos haya explicado los últimos acontecimientos, su análisis y su punto de vista sobre estos hechos. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Es un verdadero placer estar en tu programa.